Entonces, decíamos que la reflexión y la acción se trabaja sobre dos crecimientos vitales, conciencia y responsabilidad. Conciencia y responsabilidad. Y esto va a llevar a desarrollo de otros elementos también vitales. Autoestima. ¿Qué es autoestima? Autoestima tiene que ver no solo con cuánto me quiero, cuánto me amo, sino la valoración que tengo sobre uno mismo, o sea, sobre sí mismo, es autoestima. Entonces, una persona con buena autoestima no solamente tiene una buena imagen de sí mismo, sino que además, al amarse como ser humano, tiene un comportamiento correcto, porque no quiere sufrir, porque no quiere generarse problemas. Entonces, vean, esto es un tema tremendamente importante, autoestima. Ahora, si ustedes me dicen, un autor para profundizar con autoestima, Nathaniel Branden. 6 pilares de la autoestima y la serie de libros que tiene sobre este tema, entre muchos otros autores, pero Branden es importantísimo con este tema de autoestima. Otro elemento vital que tiene mucho que ver con la motivación interna es la confianza en sí mismo, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo, yo lo voy a lograr. Y ese tema de autoconfianza, que es una motivación intrínseca, ya lo hemos estado mencionando, es un motor fortísimo. Hemos visto mucha gente crecer enormemente y otros no avanzar precisamente por falta de confianza. Yo les comento un caso nada más. Alguna vez tuve la oportunidad de conocer a un brillantísimo profesional de la electrónica trabajando en una organización. Esta organización fue adquirida por una transnacional y esta transnacional no le dio el puesto correspondiente que merecía. Este es uno de los profesionales más brillantes que me tocó conocer, porque había visitado los lugares más avanzados en tecnología electrónica del mundo, Alemania, Japón, en fin. El tema es que tenía 2, 3, 4 ofertas de otras empresas y él siempre respondía, no, lo pensaré, mejor no, y perdió muchísimas oportunidades y prefería estar en su organización. Alguien dirá, amor a la empresa, no quería tanto a la organización. El tema era que tenía tremenda desconfianza respecto a su estabilidad laboral futura. Él decía, no, yo soy acá estable y si me voy a otro sitio de pronto me sacan. O sea, ese no negativo, terrible, es como un ancla que no lo dejaba liberarse y tomar decisiones que pudieran haber sido muy positivas en su vida. Ahora, si alguien me dice, pero no es bueno estar cambiando, si es feliz, que no cambie. Si no gana mucho y está contento con ello, pues que no cambie, pero si él no está contento en la organización y simplemente la atadura es tener estabilidad laboral, entre comillas, que es un puesto estable, no me sacan acá porque ya soy estable, y pierde oportunidades y se siente lástima de sí mismo y depresión por haber perdido, entonces ya ni sencillamente se está haciendo daño. Entonces, ¿qué había que trabajar en él? Confianza en sí mismo. Yo lo voy a hacer, yo soy un buen profesional, yo lo voy a lograr. Y en las historias de éxito sobre confianza en sí mismo, ves casos impresionantes, ¿no? Impresionantes. Ustedes se acuerdan de Phelps, el nadador norteamericano que tiene como 22 medallas olímpicas. Este chico sufrió bullying. Y este chico, es cierto, se burlaban de él por los brazos largos, las orejas sobredimensionadas. Y en algún momento en una entrevista dijo, bueno, todo eso a mí me hizo más fuerte. Y ahí tienes todo un tema, vean ustedes, que los psicólogos le llaman sublimación y algunos le llaman resiliencia. Entonces, estos elementos también pueden desarrollarse, obviamente, especialmente en el coaching ontológico. Entonces, el saltar con fuerza, pero con realismo hacia nuevas posibilidades y perspectivas es un adicional importante que se puede lograr. Ahora, en el trabajo ya de coaching, digamos un tanto más profesional, tú puedes ubicar 4 áreas claras de intervención. Una, la más conocida probablemente, es el tema del área lenguaje, le llaman, que es la expresión básicamente de juicios, ¿no? Pero tú trabajas ahí, yo prefiero llamarle quizás área cognitiva, cognición, pensamiento. O sea, donde están los juicios, las creencias, los compromisos, las declaraciones, los modelos mentales, los paradigmas, los mitos, las leyendas que uno va generando como conceptos de aprendizaje. Entonces, cuando trabajas esta área cognitiva, lenguaje si ustedes quieren, es un área importantísima porque ahí se trabaja algunos modelos mentales que son terribles en la vida de la persona, o que pueden ser favorables, pero si son favorables generalmente no llegan a ti, o bueno, para potenciar. Un paradigma terrible que se tiene en algunas sociedades y todavía persiste es, por decir algo, una visión machista del mundo, ¿no? Que lleva en muchos de los casos a un empresario, un gerente a segregar de una u otra forma hasta en niveles salariales a las personas. Entonces hay organizaciones donde es impresionante, o sea, 95% de personal femenino
porque venden aspectos vinculados a temas vinculados más a las damas, pero sin embargo la plana mayor, todos son varones. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea que no hay confianza en elevar a puestos gerenciales. Entonces, este tipo de temas se trabajan. O muchas creencias que uno va aprendiendo en modelos inadecuados de empresa, en dirección de personas. Un ejemplo claro, la del pushman. O sea, la creencia de que la letra con sangre entra. Y todavía existen algunos ejecutivos que creen que la mejor forma de dirigir personal es gritando, maltratando, el modelo que llamaban modelo X, recuerdan la teoría de Douglas MacGregor. O sea, eso ya pasó. Ya no puede ser. Entonces tú tienes que ver al trabajador como un elemento vital, ¿no? O sea, algunos dicen incluso socio estratégico. Bueno, dejando de lado etiquetas, valorar en el pleno sentido de la palabra. Entonces, ahí es un cambio enorme en sus prejuicios, en sus paradigmas, en sus modelos mentales. Otra área importantísima son las emociones. No olviden, el ser humano es razón y emoción. Razón y emoción. Cognición, ¿no es cierto?, y emocionalidad. La emocionalidad, sus estados básicos. ¿Cuáles son los estados que más predominan en la persona? Entonces, nosotros tenemos muchas emociones naturales, ira, miedo, alegría, tristeza, en fin. Pero el ser humano no solamente siente las emociones, aprende a sentir algunas emociones más que otras y al final se convierten en una especie de droga, ¿no es cierto?, vital en su existencia. Es decir, aprendió a sentir ira desde chico y de ahí para adelante es una persona que busca estar en estado de ira. Busca problemas, busca pelearse y al final todo eso le genera un mundo inadecuadísimo. Entonces tú tienes una atadura con una emoción inauténtica o rebusque también le llaman, que es ira. Trabajas el tema de la ira. Que aprenda a madurar el tema emocional. No puede ser alguien que está siempre buscando problemas para sentir ira. Entonces ahí tienes un tema que se trabaja emocionalidad. U otros que entran en estados de depresión siempre. O sea, les encanta estar triste. ¿Cuáles son tus obras preferidas? Una historia de lamentos y de desgracias. Tu televisión preferida, esas series de televisión, novelas en las que lloras todas las noches, ¿no?, acongojado y triste. O sea, tu emoción de pronto a la que te ata es tristeza. Y el tema es de que todo eso te va envolviendo en una situación no muy adecuada, es una posición existencial depresiva. Entonces estás trabajando emociones. U otros que son enamoradores eternos. El famoso síndrome de Peter Pan. Llegaron a los 50, 60 años y se sienten unos jovencitos cautivadores del mundo, enamoradores por más que sean casados de medio mundo y sintiendo que están ilusionados. ¿Qué pasa ahí? No hay emoción auténtica en manejo de lo que es el afecto, el amor. En fin, la emocionalidad pasa por muchas cosas, incluyendo miedos. Y el miedo más grande que uno tiene, y eso lo hemos visto en muchos, es el miedo a tus propias posibilidades. Aparte de las fobias y ese tipo de cosas, que de pronto mucho mejor lo trabajan algunos tipos de especialistas, pero miedo a asumir tu responsabilidad, ese miedo, mucha gente tiene miedos, ¿no? ¿Para qué? Dice. ¿Ustedes recuerdan la película La novia fugitiva? O sea, miedo a casarse, ¿no? Si tú analizas, hay gente que tiene miedos y hay gente que tiene miedo a las posibilidades de desarrollo. Impresionante, pero es cierto. Otro elemento, otra área que se trabaja mucho es el tema de la corporalidad. Y especialmente los que trabajan en coaching deportivo, por ejemplo, o coaching nutricional. O sea, ustedes han visto que cada vez más aparecen especialistas en esto. Entonces, postura, movimiento, respiración, salud, equilibrio. Entonces, hay coaches nutricionales en la que conversan con la persona y en lugar de darle un recetario completo, hacen que la persona tome conciencia a través del proceso comunicacional sobre cuáles son los elementos sanos y por qué debe desarrollar un hábito de alimentación sana y ejercicios y ese tipo de aspectos. Porque llega a la conclusión por sí mismo de que si no opta por una vida sana, pues simplemente le vendrán enfermedades inadecuadas, terribles, como diabetes, hipertensión o lo que fuere. Entonces ahí tú tienes un coach que está trabajando estos elementos. Entonces, todos estos señores que trabajan mucho el tema kinestésico, o sea, movimiento, trabajan mucho el tema de la corporalidad. Bien, hay casuística varia que yo podría relatar, pero en todo caso, una nada más muy simple. Trabajando en una gran industria minera, tuvimos un joven que salió como primer puesto en una de las mejores universidades del país. Entró en un concurso, primer puesto también. Conforme iba avanzando su beca, un año de duración, se observaba que este muchacho tenía un comportamiento no muy higiénico, yo diría muy poco higiénico. Y entonces entraron a tallar las
trabajadoras sociales o servicio social, hasta que al final llega este muchacho donde la oficina que se manejaba para trabajar un tema impresionantemente, les va a parecer tonto, que es la higiene personal y la presentación personal como un elemento vital en su desarrollo. Y a través de conversaciones se fue desbrozando ese camino que él había desarrollado de no ser tan higiénico por las condiciones socioeconómicas que tuvo a lo largo de sus 22 años de vida hasta que terminó la carrera. No tenía mucha higiene porque donde vivía y en la pobreza que vivía, bueno, yo sé que la pobreza no está vinculada con la falta de higiene, obviamente, pero en este caso sí no habían condiciones adecuadas, el chico no era muy higiénico. Y ese comenzó a comprender hasta que al final pues entendió en verdad que también tenía que cuidar muchísimo el aspecto personal. Entonces estás trabajando acá creencias y estás trabajando emociones, pero básicamente el tema de cuerpo sano. Bien. Y otra de las áreas, yo diría también de las más importantes probablemente, por lo menos a mí me parece muy importante, es el tema de la trascendencia. O sea, y la trascendencia se vincula con ¿qué quieres de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida y del trabajo? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que buscas? Tus valores profundos, ¿no? Entonces esa revisión interna de hacia dónde quiero llegar es importantísimo. Y si ustedes ven, hay muchas personas que viven la vida, como alguien decía, vive la vida, no dejes que la vida te viva, viven para el momento. Pero pasan los años y luego encuentran de que se pasaron los años y no duró nada. O sea, y no me refiero a lo económico exclusivamente, no duraron ni siquiera paz interna. O sea, Séneca o Virgilio, para ser más puntual, 19 años antes de Cristo decía, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y aquel coach, el líder, si ustedes quieren, auténtico, ayuda precisamente a que la persona encuentre esa ruta, ese norte. Y ese norte, ese sentido de vida, no es exclusivamente poder económico, dinero, fortuna. Si lo quiere lograr, en buena hora, pero eso tiene que ir acompañado por paz interna, por armonía interna, por armonía con los demás, por armonía con la vida. O sea, con tranquilidad. Yo no digo ya felicidad, por lo menos con tranquilidad, con paz interior, con dignidad, que es un elemento absolutamente fundamental, con valores y ética. Entonces, estos elementos de trascendencia son absolutamente importantes. Ahora, para lograr un camino más adecuado en el tema de trascendencia, es obvio, vas a tener que seguramente trabajar las otras áreas también. El tema del lenguaje, el tema de la emocionalidad, porque la trascendencia implica ese norte que tú quieres ubicar en tu vida. Entonces, en mi historia personal yo pudiera contar algunos casos interesantísimos de personas que tienen un norte y cómo después de 30 años o más de salir de la universidad he encontrado pues, que han hecho efectivo, ¿no? Yo recuerdo mucho a un compañero en la universidad que decía, yo algún día voy a ser profesor internacional, voy a enseñar en una universidad europea, y todo lo enfocó. Yo tengo alguna memoria regularmente buena y me acuerdo mucho de ese hecho. Han pasado los años y encuentro a mi amigo, que es profesor de una notable universidad europea, autor de 9 libros, es una persona que se ha desarrollado muchísimo en el tema académico, vive en Europa, ya se ha nacionalizado incluso, bueno, tiene doble nacionalidad. Y vean ustedes, una persona que ha tenido un norte, nuevamente, no existe ninguna posibilidad si tú no tienes un norte claro. No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Importante ese tema.